Saludos amigos, sean todos bienvenidos a esta quinta sesión, a esta quinta masterclass de Conociendo el Tiempo. Es para nosotros un verdadero gusto que ustedes nos estén acompañando. Les invitamos a que vean los videos de esta serie, los 4 videos anteriores, para que usted se ponga al día y aproveche toda esta información de esta importante serie Conociendo el Tiempo. Quiero decirles que para mañana también vamos a tener algunas sorpresas. Estos libros que ustedes ven acá van a ser entregados, los vamos a obsequiar a aquellas 2 personas que sean las primeras en conectarse y enviar un saludo a través del chat en vivo que vamos a tener en la transmisión de mañana. Recuerden que hoy también tenemos el chat en vivo, usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios, esté atento también a los enlaces que vamos a colocar allí en ese chat. Le recordamos también que para nosotros es importante que usted se suscriba al canal y también aplique las notificaciones para recibir la información que publicamos. Deseamos que Dios nos bendiga a todos con este estudio de esta ocasión. Quiero invitarles a que inclinemos el rostro para pedir la bendición de Dios y avanzar en el estudio. Oremos. Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta ocasión por la bendición de estar conectados, de estar en esta transmisión para conocer una verdad a través de esta serie Conociendo el Tiempo. Bendice a cada una de las personas que están conectadas y que puedan ser ellas bendecidas con tu presencia de una manera especial en esta ocasión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar, como les decía, una quinta masterclass titulada Lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Este tema es de gran importancia en la serie Conociendo el Tiempo porque es una verdad trascendental para todo ser humano, una verdad bíblica de gran importancia. Y como habíamos mencionado, en esta serie vamos a estar conociendo el momento en que estamos viviendo, algunas verdades fundamentales y también lo que nos aconseja la palabra de Dios hacer al tener toda esta información. Durante la primera semana de la creación, Dios realizó una labor creativa extraordinaria, de enorme belleza. Realizó obras impresionantes en este planeta Tierra que estaba desordenado y vacío. Pero llegó el viernes de esa primera semana, el 6º día de la creación. Ese día Dios formó al ser humano, creó a Adán y a Eva. Y al finalizar el día, los paseó junto con su compañía, por supuesto, ¿verdad?, en ese paradisíaco jardín. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, Génesis 3:1, que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era todo bueno en gran manera. Ese viernes Dios había acabado toda la obra del cielo y la tierra y dice la palabra de Dios también todo el ejército de ellos. Pero lo más hermoso, lo más lindo que Dios le dio al ser humano fue el privilegio de la compañía de su Creador. Adán y Eva tenían la posibilidad de conversar de una manera expedita, de una manera a viva voz, así como usted le habla a su vecino, como le habla a su compañero de trabajo, a su familiar. Asimismo, Adán y Eva conversaban con Dios de una manera directa. Pero también para apuntalar esa relación especial entre Dios y el ser humano, el Dios creador le dio a Adán y Eva una joya, un toque especial en esa creación. Les dio un tiempo especial para relacionarse y por eso les dio el día sábado, el 7º día de la creación. ¿Saben? Ese día, o en su labor creadora, en ese día Dios hizo 3 actos o realizó 3 actos divinos que nos confirman la gran importancia y lo especial que es este periodo de tiempo de 24 horas. Ahora yo quiero invitarle a que usted busque su Biblia para que conmigo descubra en la palabra de Dios estas grandes verdades. Ahora yo le pregunto, antes de ir a la palabra de Dios y ver lo que ella dice, ¿será que en realidad el sábado, como lo dio Dios en Génesis, está vigente para nosotros hoy, los seres humanos que vivimos en el siglo XXI, que estamos hoy en el planeta Tierra que Dios creó? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia, la santa palabra de Dios. Les decía que Dios realizó 3 actos importantes en relación con el sábado. Y quiero decirles que el sábado reviste una gran importancia y debe estar en el centro de adoración a nuestro Creador
porque el sábado como institución nos recuerda algo fundamental que vamos a ver a lo largo de este estudio, pero que yo se los adelanto ya, y es que Dios es el creador y nosotros somos las criaturas. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de Salmos, capítulo 24, 1 y 2, declara que de Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra y los que en él habitan. Y declara el versículo 2 a continuación, que Dios la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, declarándonos la gran verdad, que Dios es el creador y nosotros somos las criaturas, y por lo tanto toda nuestra adoración debe estar enfocada hacia Dios de manera exclusiva. Pero bien, veamos ahora cuáles fueron esos actos creativos o especiales que realizó en relación con el sábado. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 17. Éxodo 31, 17 declara lo siguiente: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el día séptimo cesó y reposó. Eso lo encontramos en Éxodo 31, 17. Aquí Moisés nos está declarando también, guiado por Dios, que el Dios creador hizo 2 cosas importantes en el sábado: cesó y reposó. Pero ahora debemos tener claro un asunto, y es que el reposar de Dios no tiene que ver con cansancio, es decir, Dios no se agota como nos agotamos nosotros, y por eso Él no tiene necesidad de descanso. Pero dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer que Dios reposó. Y se los voy a demostrar para beneficio de todos nosotros leyendo el capítulo 40 del libro de Isaías. Isaías 40, 28 nos dice de la siguiente manera: el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, como dice aquí el profeta, Dios no se fatiga, no se cansa, no tiene necesidad de tomar un descanso o un reposo. Entonces, ¿por qué cesó de su obra? Bueno, es importante también acudir a la terminología que utiliza la palabra de Dios. Seguramente usted ha escuchado esa palabra muy famosa, Shabbat. Bueno, la palabra Shabbat, que viene, ¿verdad?, del hebreo, en que fue escrito la Biblia, es un verbo que significa cesar y que está relacionado con el cesar de actividades anteriores. Entonces, lo que nos dice Éxodo 31, 17 es que en relación con el día de reposo, para convivir con el ser humano y para darnos ejemplo, en el séptimo día Dios cesó, es decir, detuvo todas las obras, todas las actividades que estaba haciendo previamente y reposó en el día séptimo. Pero bien, ese es el primer acto. Dios reposó y cesó de sus actividades en el día sábado. Ahora, si Dios terminó su obra de la creación el día sexto, como lo declara Génesis 2.1, ¿por qué la palabra de Dios allí mismo en Génesis 2.2 declara: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo? ¿Saben? Lo que esto quiere decir es que Dios había terminado toda la obra de creación de la naturaleza, del ser humano, del mar, de los ríos y de todo, como dice la misma palabra de Dios, de todo el ejército de ellos, incluido el hombre. Pero quiere decir también que Dios todavía no había terminado de crear toda la semana de la creación, ni todo el contenido de ella. Por eso el libro de Génesis capítulo 2, y voy a volverlo a leer, declara que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Es decir, el día sábado, el día séptimo, es parte de la semana de la creación, es parte de la obra creativa de Dios. Entonces el sábado, como institución divina, nos viene desde un mundo sin pecado, desde un mundo acabado de salir de la mano de Dios. Eso es importante tenerlo presente porque el sábado, como acabo de decir, viene de la pureza de la mano de Dios, con toda su bendición, con todo su amor, como un regalo para el ser humano. Entonces, vemos que el sábado entonces forma parte de la creación de Dios en esa primera semana, y también, como hemos visto hasta este momento, el primer acto divino en relación con el sábado es que Dios cesó de sus actividades, reposó en el día sábado. Pero bien, habíamos dicho que eran 3 actos divinos.
el segundo acto divino lo encontramos también en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3. La palabra de Dios declara allí: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí dice que Dios, en segundo lugar, bendijo el día sábado. Es decir, al bendecirlo lo declaró como una bendición. La bendición sobre el día séptimo implicaba que por ella era señalado como un objeto especial en favor del favor divino, y un día que sería bendición para las criaturas de Dios. Por eso la palabra de Dios declara que Dios bendijo el día séptimo. ¿Lo vio? Dios bendijo este día de manera especial. Entonces Dios no solamente reposó en el día sábado, sino que también lo bendijo. Y allí mismo ese versículo, Génesis 2:3, declara al final que Dios también lo santificó. Ya hemos visto que Dios reposó, bendijo y ahora santifica el sábado. Santificar significa apartar ese periodo de tiempo, significa consagrarlo para un fin especial, significa hacerlo santo. Miren, en la vida del ser humano podemos ver que el ser humano tiene o considera a personas que son santas, es decir, las personas pueden ser declaradas santas por Dios. Por eso hablamos de un San Pablo, ¿verdad? De un San Juan. Pero también hay lugares que pueden ser declarados santos. Hay templos, ¿verdad? Seguramente, independientemente de la religión que usted practique, cuando usted va a un templo, usted va con respeto, va con reverencia. ¿Por qué? Porque este es un lugar santo, considerado santo, ¿verdad? Ha sido apartado para un fin especial y sagrado. Bueno, asimismo, el tiempo puede ser santificado. Eso fue lo que Dios hizo con el día séptimo. Lo declaró como un periodo de tiempo santo, consagrado para una obra especial. ¿Y qué obra sería esa? Bueno, la de adoración a nuestro Dios y de convivencia con nuestro Dios, que al mismo tiempo es nuestro Creador y también nuestro Redentor. Vemos entonces hasta aquí que el sábado, en primer lugar, viene de la mano de Dios desde un mundo sin pecado. Fue establecido por Dios desde la creación. Pero también hemos visto que Dios ejecutó 3 actos divinos que catalogan o nos permiten catalogar el sábado como un periodo de tiempo especial. En ese tiempo Dios reposó de todas sus actividades, lo bendijo y también lo santificó. En relación con esto que acabamos de mencionar, voy a aprovechar para hacer un contraalegato. Hay personas que alegan que el sábado fue establecido solamente para los judíos, o para el pueblo de Israel, o para los hebreos, como usted desee llamarlo. Pero miren que en lo que hemos leído vemos que el sábado fue establecido por Dios desde la misma creación. Y fíjense, yo quiero leerles un versículo que se encuentra en Génesis 1, 27 y 28. La palabra de Dios declara en estos textos lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, lo que Dios está haciendo aquí no es más que realizando la primera boda, el primer matrimonio entre los seres humanos, y lo establece como el vínculo, ¿verdad?, perfecto de amor entre un hombre y una mujer. Y fíjense, es interesante ver que hoy en día absolutamente nadie en esta tierra alega que el matrimonio es un asunto solo para los judíos o solo para los israelitas. No, de hecho el matrimonio lo practican todas las culturas y en todos los países. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios dio el matrimonio, lo dio para todos los seres humanos y lo estableció en un mundo sin pecado, lo estableció en la semana de la creación para todos los seres humanos. Y asimismo ocurre con el sábado. Dios lo establece en la semana de la creación, en un mundo sin pecado, y lo da para todos los seres humanos. Lamentablemente, en el camino, ¿verdad?, en todos estos siglos que tenemos y milenios, desde que se da la creación hasta nuestros días, lamentablemente la humanidad ha tenido dificultades con el sábado y lo ha dejado a un lado. Sin embargo, hemos visto hasta este momento, y vamos a seguir viendo, que el sábado fue dado por Dios para todos los seres humanos y que se encuentra vigente para cada uno de nosotros.
Y no solo que esté vigente porque esté vigente, sino porque constituye una bendición especial de Dios para el ser humano. Un periodo en el cual Él quiere reforzar su comunión con el ser humano, que nuestra fe sea fortalecida, nuestra convivencia con Él y con los demás seres humanos sea fortalecida. Bien, quiero que veamos entonces otras enseñanzas que Dios nos da en relación con el sábado. Hay dos elementos en la palabra de Dios que también nos afirman la verdad acerca del sábado. Y estas dos verdades, estos dos actos, dos momentos históricos, tienen que ver con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Estos dos acontecimientos son, número uno, la ocasión cuando Dios le da el maná al pueblo de Israel. Y número dos, cuando Dios da los 10 mandamientos, es decir, el decálogo o la santa ley de Dios. Bien, pero veamos qué ocurre con el maná. La historia del maná usted la puede revisar con lujo de detalle en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Miren, el pueblo de Israel había estado esclavizado por el pueblo de Egipto por 430 años. Durante este periodo de tiempo, los rigores de la esclavitud, los requerimientos del trabajo que imponían obligatoriamente los egipcios sobre el pueblo de Israel, impedían que el pueblo observara la ley de Dios. En particular, aquellos relacionados con la adoración a Dios, específicamente entre esos la observancia y el respeto al día sábado. ¿Por qué? Porque al ellos estar sometidos a otra nación que no era creyente de lo que Dios había establecido, ellos tenían que hacer los trabajos que se le imponían en el momento y en el horario que los egipcios querían. Pero bueno, después de esos 430 años a través de actos portentosos, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Y ustedes seguramente habrán escuchado la historia. Caen las 10 plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel sale, cruza de una manera sobrenatural el Mar Rojo se abre en dos, el pueblo de Israel pasa en medio, en seco, ¿verdad? Y llegan al desierto. El pueblo de Israel en el desierto no tenía las posibilidades de obtener los alimentos que requerían para suplir sus necesidades alimentarias y energéticas. Y el libro de Éxodo, capítulo 16, relata la maravillosa historia cuando Dios le da al pueblo de Israel lo que la misma Biblia llama el pan del cielo. Y dice la Biblia que cuando Dios llegó, digamos, a ese acuerdo con el pueblo de Israel, Dios le daba el maná al pueblo de Israel todos los días. Y en Éxodo, capítulo 16, versículo 4, 19, te puede encontrar, y en el resto de versículos, que Dios daba el maná todos los días. Y dice la Biblia allí que cada uno debía recoger lo que había de comer ese día. Todos los días caía maná, todos los días el pueblo salía y recogía. Dice la Biblia también que lo preparaban de distintas formas para comerlo, para disfrutarlo. Pero el viernes ocurría algo extraordinario. Dios le dio una instrucción a Moisés para que él se la diera al pueblo de Israel. Y la instrucción decía: el día viernes recogeréis lo que habréis de comer el viernes y también el sábado, porque el sábado no caerá maná. Y fíjense que ocurrían dos fenómenos maravillosos. Resulta que en la semana, de lunes para martes, de martes para miércoles, por ejemplo, el maná caía y el pueblo de Israel salía y recogía. Cuando las personas recogían más y guardaban para el día siguiente, tal vez para no levantarse temprano, porque dice que cuando el sol calentaba el maná se derretía, o por cualquier otra razón, y dejaban para el día siguiente, ese maná se dañaba, se podría. Contrario a lo que ocurría de viernes para sábado. El sábado no caía, pero el maná que había sido recogido adicionalmente el viernes para tener el sábado, ese se conservaba fresco, se conservaba en buenas condiciones para el consumo del pueblo de Israel. Allí en el versículo de Éxodo 15-26 nos dice un mensaje importante para cada uno de nosotros en relación con la observancia de las instrucciones que Dios da. Quiero que leamos Éxodo 15:26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vemos allí la instrucción ya dada al pueblo de Israel en el capítulo anterior, es que si ellos obedecían
Dios iba a hacer provisión para ellos. Éxodo 16:23 declara: Dios dijo, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que habiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habiereis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. El único día, apreciados amigos, en que se podía guardar maná de un día para otro, era del viernes para el sábado, y no se dañaba. Fíjense qué maravillosa bendición. Y esa bendición tenía dos propósitos. Número uno, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, reconociese que el sábado, después de tantos años de esclavitud, el sábado seguía siendo un día especial, un día de bendición, un día santo para adoración a Dios. Y en segundo lugar, para que el pueblo de Israel supiese que tenía que prepararse para el día sábado, ¿verdad? Desde el viernes se recogía el maná, se cocinaba, si se iba a cocinar, de tal manera que el sábado no estuviese en el afán ni de recoger ni de preparar alimentos, sino que estuviesen enfocados en la adoración y en la convivencia con su Dios creador. Los israelitas observaban el sábado como un día santo, descansaban en él de todas las obras, de todas las tareas, de todas las actividades que realizaban en los días anteriores, en los 6 días de la semana. Y saben, era el propósito de Dios que después que salieran de Egipto, ellos poseyeran la tierra prometida. Pero resulta que los planes no salieron como Dios lo tenía previsto. El pueblo de Israel se desvió, no creyeron en la promesa de Dios y estuvieron 40 años en el desierto. Y quiero decirles que durante esos 40 años, más de 2000 sábados, en ninguno de esos sábados cayó maná, pero también en ninguno de esos sábados le faltó alimento al pueblo de Israel, porque viernes tras viernes recogían doble porción, lo que habían de comer el viernes, lo que habían de comer el sábado, y nunca se les dañó de viernes para sábado, porque era la voluntad de Dios que el día sábado fuese observado adecuadamente, que ellos reposaran y fuesen bendecidos por Dios al observar este día santo. Saben, el día sábado, queridos amigos, también aparece en la ley de Dios, como lo vimos en la masterclass del día de ayer. El sábado forma parte de los 10 mandamientos, está en el centro de la ley de Dios. Quiero invitarlos a leerlo nuevamente, el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios allí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Saben, todos los mandamientos del decálogo, de la santa ley de Dios, son perfectos y es necesario para mantener una convivencia con Dios y un compañerismo con Dios, obedecerlos. Pero el sábado tiene una característica especial. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Volvemos a decir, ahora en palabras del apóstol Santiago, todos los mandamientos tienen la misma validez. Si fallamos en uno, dice el apóstol Santiago, fallamos en todos. Pero a pesar de eso, Dios le da al sábado un carácter especial, lo reviste de una importancia especial para que nosotros también esa importancia la tomemos en cuenta en nuestra vida. En relación con los demás mandamientos, este mandamiento empieza con una palabra especial. Dice, dependiendo la versión que usted utilice, acuérdate o recordarte has, no te olvides, acuérdate. Lo leímos hace un momento, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta palabra, acuérdate, tiene un par de connotaciones interesantes para nuestro estudio. En primer lugar, Dios dice, acuérdate, dando a entender que era algo que Él ya había dado, algo que Él ya había establecido. Y por cierto, lo había establecido desde la creación, ¿verdad? Por eso el versículo donde estaban los versículos, Génesis 20, del 8 al 11,
hacen referencia, cuando hablan del sábado, para adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, haciendo referencia a lo mismo que está en el libro de Génesis, al proceso creativo, a esa semana de la creación y al hecho de que Dios es el creador y nosotros las criaturas, y por eso Dios se merece y debe recibir en la forma que Él ha establecido toda nuestra adoración. Pero también el acuérdate tiene que ver con el hecho de que el ser humano, así como le había ocurrido a los israelitas después de 430 años de esclavitud, tendemos a olvidar las cosas. Por eso Dios en este versículo de Éxodo 28 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bien, el sábado también, como mandamiento de Dios, tiene un elemento fundamental. El acto de observar el sábado se convierte en una señal que muestra nuestra fidelidad al Dios verdadero, una prueba de que reconocemos su soberanía como creador. Pero también, adicionalmente, el sábado contiene otro elemento importante: funciona como el sello de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso? ¿El sello de Dios? Sí, el sábado funciona como el sello de Dios. Yo quiero informarle, y seguramente usted lo sabe porque usted ha hecho algunos trámites, tal vez trabaja haciendo trámites o va a oficinas donde hace trámites y tiene que ponerle un sello a los documentos. Bien, un sello generalmente contiene 3 elementos. Número 1, el nombre del dueño del sello. Número 2, su título. Y número 3, su jurisdicción. 3 elementos que contiene un sello. Los sellos oficiales se utilizan, ¿saben para qué? Para darle credibilidad, para darle fidelidad a un documento. Usted puede tener un recibo, puede tener unos créditos de la universidad, puede tener, digamos, una resolución emitida por una autoridad. Pero para que ese documento tenga valor legal debe tener el sello. E incluso hay personas que dicen: necesito que le ponga el sello fresco de la institución. Eso significa que no es una fotocopia del sello o un documento en fotocopia, sino que el documento, aunque sea fotocopia, debe tener el sello original de esa institución. ¿Por qué? Porque eso le da validez al documento y está respaldado por la autoridad que está emitiendo ese documento. Asimismo, el sábado tiene esos elementos. Ahora, yo quiero que usted mire este sello que tenemos aquí. Este sello tiene 3 elementos importantes. Número 1, el dueño del sello. ¿Quién es el dueño del sello? El despacho del Contralor. ¿Y cuál es el título? Bueno, Contralor de la República o Contraloría de la República. ¿Y cuál es la jurisdicción que establece este sello? Bueno, toda la República de Panamá, todo el territorio de nuestra República. Entre los 10 mandamientos, el mandamiento del sábado es el único que contiene estos 3 elementos. Es el único de los 10 que identifica a Dios como el Dios verdadero. Y el sábado, como tal, contiene el nombre del dueño, que es Jehová, ¿verdad? Jehová tu Dios, dice el libro de Éxodo. ¿Y cuál es su título? Bueno, el que lo hizo, o el que hizo, el creador, ese es su título. ¿Y cuál es su territorio? Como lo dice también Éxodo 20, del 8 al 11, su territorio son los cielos y la tierra. ¿Lo ven? El sábado tiene los 3 elementos y se constituye dentro de los mandamientos como el sello de Dios. Por cuanto el 4º mandamiento muestra con autoridad de quién fueron dados los 10 mandamientos, contiene el sello de Dios incluido en su ley como evidencia de su autenticidad y de su obligatoriedad. Es decir, el sábado, vuelvo a repetir, apreciados amigos, como día de observancia, como día de reposo, fue dado para todos los seres humanos y no solamente para el pueblo de Israel. De hecho, todos consideramos que los 10 mandamientos también están vigentes y por lo tanto el sábado debe estarlo también. Así es, apreciado amigo. Hasta aquí hemos visto varios asuntos importantes. Número 1, que el sábado es parte de la obra creadora de Dios en la semana de la creación. El sábado viene a nosotros desde un mundo sin pecado y es para todos los seres humanos. Vimos también que Dios en el día sábado reposó, lo bendijo y lo santificó. Y también hemos visto que el sábado es el sello de Dios, porque dentro de los mandamientos de Dios, que entendemos como la ley vigente de Dios, forma parte de ese decálogo y es lo que le da, digamos, autenticidad, es el sello de Dios
en esos mandamientos. Pero bien, seguramente usted se preguntará, pero bueno, eso es en el Antiguo Testamento, donde estaban muy involucrados los miembros del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver también en este momento qué ocurrió con el sábado en los días de Jesús. Quiero decirles que creemos en la Santa Trinidad, en la Divina Trinidad, y entendemos entonces que así como Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entendemos que ese Dios triuno que estaba en esa labor creadora estaba compuesto también por Jesús, ¿verdad? Como parte de esa Trinidad. Entonces, Jesús, como dador del sábado, seguramente también tuvo una conducta interesante en relación con el sábado. Y por eso quiero que vayamos al libro de San Lucas. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. ¿Saben que era la costumbre de Jesús ir a la sinagoga, es decir, ir al templo, a la iglesia en día sábado? La palabra de Dios dice, conforme a su costumbre iba a la iglesia, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Su participación en los servicios sabáticos muestra que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también adoró a Dios en sábado y respetó estas 24 horas como un periodo sagrado. Pero Jesús también nos dijo para beneficio de quién fue dado el sábado. El libro de Marcos capítulo 2 versículo 27 declara, Jesús dijo, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Saben, así como diariamente nosotros necesitamos descansar, y así como diariamente nosotros generalmente en la noche tomamos un periodo de 6, 7, 8 hasta 9 horas para dormir, para recobrar nuestras energías, nuestras fuerzas, así Dios también desea que el sábado sea un periodo no solamente de descanso espiritual, donde uno renueva las fuerzas espirituales y la vitalidad espiritual, sino que también uno descanse de sus actividades y descanse emocionalmente de las distintas actividades de esta vida. Entonces Dios a través de Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa de nosotros, porque Dios sabía en aquel momento y lo sabe ahora que nosotros necesitamos descansar en el día de reposo para tener buena salud física, pero también espiritual y gozar de bienestar. Cuando Cristo terminó la obra de la creación, su primer acto divino en la historia de este mundo, descansó el día sábado. Pero saben que cuando Jesús vino a esta tierra y realizó otro acto histórico en favor del ser humano, también reposó. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es un acto, digamos, de un amor extraordinario en favor del ser humano. Es seguramente la segunda vez en que Jesús nos adquiere como suyos. A través de la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario, Él nuevamente compró nuestra salvación, nuestra vida eterna. Pero saben, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, era un viernes. Y quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 54. Cuando Jesús murió, era un día de preparación, es decir, era el viernes de preparación para el sábado. Y dice la palabra de Dios, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo cuando Jesús fue crucificado y cuando Jesús murió. A continuación de su muerte, ¿saben? Jesús reposó durante el día sábado en la tumba. Y si ustedes buscan los registros bíblicos, tanto en Lucas como en Mateo, vamos a descubrir que Jesús resucitó el día domingo. Es decir, así como Él, luego de la creación, ese gran acto en favor del ser humano y de gran bendición para nosotros, reposó el día sábado, también al nuevamente darnos la posibilidad de tener la salvación y la vida eterna a través de su muerte, Jesús reposó también en el día séptimo. Interesante ese detalle, porque vemos que Jesús, aún estando muerto, reposa en la tumba en el día sábado. Pero bien, hay quienes dicen que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús cambió los mandamientos.
quiero invitarles a leer San Mateo capítulo 5, versículo 17. Y aquí estamos viendo algunas actuaciones de Jesús en relación con el sábado. Ya hemos visto que Jesús iba a la iglesia, hemos visto que Jesús dijo para quién fue hecho el sábado, fue hecho para el hombre. Vimos que Jesús reposó también el día sábado cuando estuvo en el sepulcro, ¿verdad? Después de darle la redención al ser humano. Pero vemos también que en Mateo 5:17 Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar, es decir, a dejar sin efecto la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, cuando Jesús vino a esta tierra, apreciados amigos, vino a cumplir los mandamientos, no a eliminarlos, no a abrogarlos, no a dejarlos sin efecto. Jesús vivió una vida conforme a la voluntad de Dios en todos los mandamientos, incluido el cuarto mandamiento, el santo sábado. A propósito de esto, podemos entender entonces que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús dijo en el libro de Juan: ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, si amamos a Jesús, dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Entonces, todos los actos de Jesús apuntan al hecho de que si nosotros lo amamos, si nosotros seguimos a Dios, debemos también, por amor, guardar los mandamientos, incluido el santo sábado. Pero bien, también otros personajes del Antiguo Testamento observaron el día sábado. Quiero decirles que la Virgen María fue una de las personas que guardó también el día de reposo. Esto lo encontramos allí en la palabra de Dios, también en los evangelios. Y quiero invitarles a ver Lucas capítulo 24, de los versículos 54 al 56. Aquí el evangelista Lucas declara lo siguiente: era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también al sepulcro y vieron cómo fue puesto en el sepulcro su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Era la costumbre en aquellos días que cuando la persona moría, una vez que era colocada en el sepulcro, los seres queridos, digamos, elaboraban especies aromáticas, ¿verdad? Bálsamos, perfumes, e iban y colocaban eso al cuerpo. Y si la persona, miren, si la persona moría un martes y era ya en la tarde, no iban de noche, ¿verdad? Iban al día siguiente y hacían esos preparativos en la casa, y al día siguiente le colocaban esos ungüentos, esos perfumes. Dice la palabra de Dios que las mujeres, entre las que estaba la madre de Jesús, que habían seguido a Jesús desde Galilea, vieron cómo le pusieron en el sepulcro, fueron a una casa, ¿verdad? Hicieron las preparaciones, pero como era día de reposo, descansaron conforme al mandamiento. Cuando era domingo, entonces fueron a poner las especies aromáticas. Pero allí es cuando María Magdalena se da cuenta que Jesús ha resucitado, ¿verdad? La gran noticia de la resurrección de Cristo. Pero ellas descansaron para luego ir entonces, descansaron en sábado para ir entonces el domingo, retomando ya las actividades ordinarias de la vida, a colocar esas especies aromáticas. Entonces podemos ver que otros seguidores de Jesús, incluyendo su propia madre, respetaron también y observaron el sábado. Y quiero decirles que los apóstoles también siguieron la misma conducta. El libro de Hechos, capítulo 17, versículo 2, nos relata lo siguiente: Pablo fue a la sinagoga para ver a los judíos, como era su costumbre, y durante 3 sábados Pablo discutió con ellos acerca de las Escrituras. Y Hechos 13:42, allí mismo en relación con los apóstoles, nos declara este texto: y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Esto quiere decir que los apóstoles, tanto en Jerusalén como en los lugares donde ellos iban predicando el Evangelio de Cristo Jesús, ellos siempre buscaban una iglesia, una sinagoga, para congregarse y adorar a Dios en el día de reposo. Y fíjense, es interesante porque esto ocurre mucho después de la muerte de Cristo Jesús, dándonos a entender que los mandamientos ni fueron abolidos ni fueron echados a un lado con la muerte de Cristo, sino que continuaron cumpliéndose y continuaron siendo parte de la vida del pueblo de Dios. En este caso de los apóstoles
Y notemos que ya no se está refiriendo al pueblo de Israel, a los judíos, a los fariseos, sino a los apóstoles que eran parte, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Bien, hoy en día hay, digamos, discrepancias en cuanto a qué día debe observarse. La palabra de Dios nos dice, se acuerda a lo que hemos visto en este estudio, que el sábado sigue siendo el día de reposo para todas las personas. En algún momento hubo cambios. La palabra de Dios declara, y voy a compartir con ustedes un versículo que está en el libro de Daniel. Daniel 7:25 declara: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos el Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Vemos aquí que el profeta Daniel anuncia que llegaría un momento en que la ley de Dios sería atacada y tratarían de cambiarla. Entonces ese es un elemento que nosotros debemos tener en cuenta, pero debemos saber en todo momento que la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48 declara: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, lo que está registrado en la palabra de Dios en esa primera semana de la creación, en el libro de Génesis, sigue siendo verdadero, sigue siendo auténtico. Lo que está registrado acerca del pueblo de Israel también sigue siendo auténtico. Los registros acerca de la vida de Jesús, de su madre, de los apóstoles, en relación con la observancia que ellos hicieron del sábado y del cumplimiento de los 10 mandamientos, también es válido y es un ejemplo y un testimonio para nosotros de que hoy también, a pesar de todas las circunstancias, es posible serle fiel a Dios, es posible guardar el sábado como un día de reposo consagrado y bendecido por Dios para el bienestar de los seres humanos. Quiero decirte en esta ocasión que obedecer a Dios en los mandamientos está destinado a traernos a los seres humanos paz, felicidad y bienestar. Los 4 primeros mandamientos, como vimos ayer, están destinados a que tengamos una armónica relación con Dios. Y Dios desea que lo tengamos así para Él darnos ricas y grandes bendiciones, pero sobre todo para que tengamos una convivencia pacífica, una convivencia de amistad y de armonía y de obediencia a nuestro Padre Celestial. Esta semana hemos visto que la venida de Cristo Jesús a esta tierra por segunda vez está muy cercana. Ahora que estamos presentando este video, vemos que sigue habiendo en el mundo situaciones muy tristes, muy dolorosas, que continúan siendo el cumplimiento de las profecías de que Jesús viene pronto. Jesús quiere tener en esta tierra un pueblo fiel, un pueblo que le ama, que guarda sus mandamientos. Por eso en esta tarde, en esta ocasión, yo te invito a que tú analices esta información y tomes también la decisión de obedecer a Dios sobre todas las cosas. En el libro de Hechos se encuentra registrado que los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso yo te animo, con base en la palabra de Dios, a que tomes la firme determinación de obedecer a Dios en todos los mandamientos, incluyendo el cuarto, incluyendo la observancia del sábado como día santo, como día de reposo apartado para nuestro Dios, para la adoración a Él, reconociendo que Él es nuestro Creador, pero también nuestro Salvador. Y quiero decirte además que esta verdad es importante, es fundamental, porque así como Jesús vendrá e iremos a morar a las mansiones celestiales con Él, también en esa tierra nueva, en el reino de los cielos, nosotros guardaremos y reposaremos en el día sábado. Quiero invitarte ya para terminar a leer en el libro de Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23, que dice de la siguiente manera: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Lo vemos, apreciados amigos, en el cielo también, de sábado en sábado, estaremos en la presencia de Dios
adorándolo como Creador, como Dios Salvador, Redentor, como Dios Todopoderoso. Y Dios desea que desde ahora nosotros tengamos ya esa experiencia, porque el sábado no es más que vivir el cielo en la tierra una vez a la semana. Por eso yo te invito una vez más a que tomes la decisión de seguir a Cristo Jesús y de serle fiel en todos los mandamientos, observando también el cuarto mandamiento, que consiste en santificar el sábado, en abstenernos de nuestras obras y de gozar las bendiciones que Dios ha preparado en este día de reposo. Que Dios te bendiga al tomar esta importante decisión y nos vemos mañana una vez más en otra masterclass de Conociendo el Tiempo, y deseo que Dios te bendiga ricamente.